Señor ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Ministro, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, y saludos a la mesa de trabajo. Ministro, ¿usted cómo lee, cómo interpreta la cifra de inflación? Todavía, por supuesto, insuficiente, pero con tendencia a la baja. ¿Ustedes, los técnicos, cómo la interpretan? Sí, estamos completando ya 3 meses en tendencia descendente. Lo importante de la cifra de inflación es, primero, que está tendencia descendente. Segundo, que la inflación de alimentos ha bajado sustancialmente y que hoy tenemos todavía un problema que tenemos que seguir resolviendo, y es que al tiempo que baja la inflación de alimentos se está subiendo el precio de los combustibles. Estamos corrigiendo un problema que heredamos del gobierno anterior, que nos congeló el precio de los combustibles, y eso tiene un impacto gravísimo sobre la inflación, porque es una inflación comprimida que hasta ahora se está reflejando. Ministro, ¿y usted ve posible bajar la inflación un poquito más subiendo a gasolina 600 pesos mensuales? Lo que nosotros estamos monitoreando, y lo mismo está haciendo el Banco de la República, es que lo que suba de la gasolina no vuelva a impactar la inflación hacia arriba, sino que la mantengamos en tendencia descendente. Y lo que esperamos efectivamente es que al final del año logremos llegar a una inflación de 9.5. Es decir, que se mantenga la senda en el segundo semestre de descenso. Es un descenso leve. Efectivamente, nosotros quisiéramos que la inflación se redujera más rápidamente, pero mientras no se corrige el precio de los combustibles, no puede descender tan rápido. Ministro, ¿y piensa llevar, ya que usted menciona el tema, la idea es llevar combustibles con la tasa de devaluación que hay hoy? Finalmente, la gasolina estaba un poquito por encima de 13.000 pesos. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué nivel? Pues afortunadamente, Néstor, el precio internacional de los combustibles y el petróleo, para este efecto, ha bajado. Sí. Digo para este efecto, porque para otros efectos es nocivo para la economía colombiana, porque tenemos menores ingresos por petróleo. Pero para este efecto, el precio internacional de la gasolina ha bajado. Originalmente, el umbral debía haber sido 18.000 pesos, después bajó a 16.000, y hoy estimamos que ese umbral está por alrededor de los 15.500. Entonces, no, ya la brecha es cada vez más pequeña. Ministro, perdone, me sorprende usted, porque yo pensé que me iba a decir 14.000. No, todavía no. No, el precio de la gasolina pero ¿por qué internacional... si bajan los precios del petróleo y se ha corregido el tema de la devaluación? Hay cierta revaluación del peso colombiano en las últimas semanas. Sí, señor, efectivamente hay cierta revaluación del peso colombiano. Estamos en una tasa de cambio más o menos estable, alrededor de 4.100, 4.200, en ese rango. Eso es benéfico para el control de la inflación y también ha contribuido a reducir precios internacionales al pasarlo a moneda colombiana. Pero todavía tenemos un umbral del precio de la gasolina que está alrededor de los 15.000 pesos. ¿15.500, me dice usted? Sí, 15.000. Es que o sea, todavía, ministro, cambia. Todavía, si sigue aumentando, hago esta cuenta rápidamente, usted me corrige si me equivoco. Si el precio de la gasolina está aumentando 600 pesos mensual, ¿cierto? Sí. Y estamos a 2.000 y pico de pesos de llegar al precio ideal al que usted quiere, al que usted necesita. Eso quiere decir, todavía estamos... Que nos faltan todavía 4 meses. No, ¿cuál 4 meses? 6 por 4, 24. Sí, 4 meses. Es decir, de aquí a finales de año, todos los meses subiendo 600 pesos. Y ahí llegamos a 15.000 y pico. Esa era efectivamente la senda que habíamos planillado y que le estamos ya quitando un mes. Es decir, ya tenemos un mes menos. Ministro, ¿y usted cree que es posible controlar la inflación con gasolina a 15.500 pesos? El impacto de la gasolina en la inflación es más pequeño que el impacto de los alimentos. Es un impacto muy limitado, que hace que efectivamente lo que estemos monitoreando con el Banco de la República sea que no queremos un impacto hacia arriba, sino que se mantenga la senda descendente. Por eso estamos seguros que podemos llegar al final del año a una inflación de 9.5.
Pero, ministro, el Banco de Bogotá hizo un estudio donde metió la caída, porque a nivel internacional los precios de la gasolina están bajando, metió en el estudio también el importante bajonazo que ha tenido el petróleo, porque estábamos hablando hace unos meses de petróleo por encima de 100, 110 dólares. El dólar pasó de 5.100 a 4.100 pesos, es decir, bajó 1.000 pesos, y metiendo todo eso como en una ecuación, al Banco de Bogotá le dice que el precio de la gasolina hoy en Colombia debería estar en 14.000 pesos. Es decir que en nuestro país podríamos subir la gasolina, aunque ya nos ahorramos un mes, como lo está anunciando usted, por encima de la referencia internacional. Nosotros necesitamos llegar a la referencia internacional. La referencia internacional efectivamente es variable. Hoy tenemos dos factores que facilitan esto, y es la reducción de los precios de los combustibles y la tasa de cambio más baja. Pero el precio de los combustibles tiende a moverse. La tendencia sigue siendo que ya no vamos a volver a un petróleo de $100. En enero se estimaba un precio de petróleo de 94, hoy estamos estimando un precio de petróleo de 76. Pero entonces, ¿cuál es el precio al que vamos a parar, ministro, hoy, con esos cálculos? Petróleo que ya no está por encima de 100, sino en 70, dólar no en 5.100, sino en 4.100, y la caída de la gasolina a nivel internacional. Sí, señor, estamos en eso. Estamos estimando el petróleo de aquí al final del año alrededor de $76. Estamos estimando una tasa de cambio de aquí al final del año en 4.100. En el marco fiscal de mediano plazo fuimos conservadores y estamos trabajando con una tasa de cambio de 4.600. Ya sabemos que estamos lejos de esa tasa de cambio y nos gusta más la de 4.100 que tenemos hoy. Y eso ha significado reducir los umbrales de la brecha en el precio de los combustibles y el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el PEPEC. Ministro, acaba usted de decir lo siguiente, abro comillas: el aumento de la gasolina tiene un impacto gravísimo sobre la inflación, cierro comillas, un adjetivo con superlativo que pone énfasis en la gravedad del asunto. Ministro, ¿han hecho ustedes en el Ministerio de Hacienda el cálculo de en cuánto estaría hoy por hoy la inflación si no se estuvieran dando esos aumentos en los precios de la gasolina? Mire, el tema, moderemos la palabra gravísimo, el tema es hoy los precios de los alimentos y otros precios están bajando y el único que está subiendo en forma rápida y acelerada es el de los combustibles. La pregunta es si lo puedo evitar. La respuesta es no, no lo podemos evitar. Y no lo podemos evitar porque fue una inflación que fue restringida desde el año 2021 por el hecho de que el gobierno dejó congelados los precios de la gasolina y del diésel. Y eso los tenemos que ir descongelando poco a poco, y esa es la política que hemos tomado en el gobierno. Sí. Ministro, ¿qué va a pasar finalmente con el ACPM? El ACPM es un tema que vamos a tocar inmediatamente, cerremos la brecha de la gasolina. No podemos tocar los dos al tiempo porque ahí sí impactamos la inflación. Entonces queremos revisar, primero cerrar el precio de la gasolina y ahí sí seguir con el precio del diésel. ¿Por qué primero cerrar el de la gasolina? Porque es que el país está importando el 40% de la gasolina que se consume. Sí. ¿En el diésel se va a reformular el cálculo del aumento o sí o sí habrá incremento del ACPM? Si tan pronto terminamos de igualar el precio de la gasolina, comenzamos con el diésel. El diésel tenemos todavía que el 20% se importa, es decir que tenemos un menor impacto con el precio de los importados, pero que igual en el mercado interno lo estamos vendiendo a precio nacional. Sí, es decir que en cualquier caso vienen los dolorosos para los vehículos de diésel. En cualquier caso sí, incluso es un pésimo mensaje que hoy no hayamos movido el diésel, porque le estamos diciendo a los consumidores colombianos: compre carro diésel, que es más contaminante que el carro de la gasolina. Pero por poco tiempo, porque usted nos dice, termina el alza en gasolina y viene el alza sí o sí del diésel. No sé en qué porcentaje, sí, pero viene el alza. El tema es, no podemos hacer las dos al tiempo porque ahí sí impactamos la inflación. Sí. Mire, ministro, y sé que viene... Perdón, Ricardo, que le iba a preguntar sobre eso, ministro. ¿Usted tiene el cálculo cuántos vehículos diésel, qué porcentaje del parque automotor en Colombia, incluyendo motos, ministro? Sí, señor. Mire, no exactamente el parque automotor, casi todas las motos son de gasolina. Y hay 18 millones de vehículos. Digo del parque automotor, incluyendo las motos. No digo que haya motos diésel. El tema es, en Colombia estamos consumiendo diariamente 12 millones de galones de gasolina y diésel. 6.400.000 son de gasolina y 5.700.000 son de diésel.
Eso es lo que nos dice cuánto es el parque automotor. O sea, están muy equilibrados, para mi sorpresa. Están muy equilibrados, están muy parejos. Sí. ¿Y qué pasaría si el gobierno aplica la misma política de subir precios de gasolina si se lo aplica al diésel, ministro? Que con el diésel tenemos que tener más cuidado, porque el diésel tiene dos segmentos que son muy particulares. El primero es el transporte masivo y el segundo es el transporte de carga. Y ahí sí podemos tener un impacto directo en el precio de los alimentos, de canasta familiar y demás. Pero además de ello, ministro, hay una presión grande que tiene el gobierno frente a la posibilidad de que los transportadores se vayan a paro. Han venido desde el comienzo del gobierno con esa advertencia de que si vienen los aumentos del diésel, ellos se van a paro. ¿Cómo va a manejar ese tema el gobierno? Es un tema que estamos efectivamente socializando, y el Ministerio de Transporte ha estado permanentemente reunido con ellos, porque efectivamente tenemos que buscar alternativas y primero comenzar a mirar aquellos consumos de diésel que impacten menos los alimentos, para después llegar a los alimentos. Eso va a ser una política un poco más demorada y un poco más sopesada por los impactos. Ministro, eso quiere decir, termina de subir el precio de la gasolina a finales de este año, ¿cierto? En 15,000 y pico. Sí, señor. ¿El año entrante habrá aumentos en el precio del diésel? Sí, tenemos que cerrar efectivamente el déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Es que ese déficit acumulado son 70 billones de pesos, son 4 reformas tributarias. Y ese déficit, si mientras no lo paguemos, no lo cerremos, ese déficit nos está cerrando el espacio para hacer políticas. ¿Y en qué niveles sube el diésel? ¿Más o menos al mismo ritmo de la gasolina de este año? No, está pensado hacerlo con más despacio por los impactos que tiene. ¿Más despacio y más poquito? Sí, más despacio y más poquito, es decir, alzas menos pronunciadas. Sí, ministro, ¿usted está de acuerdo con una tarifa diferencial, por ejemplo, para los taxis, de lo que hablaron en la reunión con los taxistas de estos días? Yo lo que estoy de acuerdo es que los taxis equiparen su tarifa con las plataformas, y que ojalá las plataformas, los taxis, la mayor parte de los taxis de Bogotá ya trabajan con plataforma. Entonces uno se pregunta cuál es la tarifa del taxi, cuál es la tarifa de la plataforma, y qué prefieren los usuarios, que son los que finalmente terminan utilizando el servicio. Y a los usuarios hoy les interesa más trabajar con plataforma. Sí, eso quiere decir, ministro, si lo entiendo bien, que los taxis tengan ¿usted está de acuerdo con la teoría de la tarifa diferencial dinámica de los taxis? Tarifa dinámica. Efectivamente, Uber entró y dejó una práctica. Hoy la mayor parte de los taxis en Bogotá utilizan distintas plataformas. ¿Usted toma taxi o toma Uber, ministro? Yo le cuento, yo hace rato no cojo taxi ni cojo Uber, sin embargo sé que la tarifa es de 5.600 pesos. ¿Y por qué no lo hago? Porque la mínima del taxi está en 5.600. La mínima del taxi sí, en 5.600. ¿Pero usted prefiere el Uber a los taxis? No, yo prefiero el taxi. Lo que estoy diciendo es, nunca fui usuario de Uber, y poco taxi, pero que yo acostumbraba a caminar al trabajo. Sí, ministro, pero lo que hay son batallas alrededor de cómo se percibe el servicio de taxis y cómo se percibe el servicio de estas plataformas, ¿no es verdad? Sí, señor. Sí. Y efectivamente, es un tema que los taxistas deben también examinar cómo se organizan mejor, porque yo hasta donde entiendo y hasta lo que he visto cuando cojo taxi, es que el señor del taxi me ofrece 1, 2 y hasta 3 plataformas. Sí. ¿Usted toma taxi vía plataforma? Yo tomo taxi a veces solicitado desde el apartamento y otras veces en la calle. Ah, todavía lo pide por teléfono, vea, los unos, ¿se acuerda? Los unos. Sí. Eso pero el ministro todavía tiene teléfono fijo, eso es noticia, eso es también... No, yo no tomo por teléfono fijo, por celular. Desuso. Por celular, dice el ministro. Teléfono fijo. Ministro, ¿cómo es el tema, ya que nos metemos en el tema de las plataformas, su propuesta de que las plataformas paguen un impuesto adicional, creo que es de 3%, que es el borrador del decreto que ha sido publicado? No, pero eso es otro tema, y es un borrador que efectivamente está comenzando a socializar la DIAN, y que tiene que ver con desarrollar un artículo de la reforma tributaria
que se relaciona con las plataformas internacionales y todas aquellas empresas que tienen presencia representativa en Colombia. Ya vemos en este caso plataformas tipo el mismo Uber, o plataformas plataformas musicales como Netflix y otras de este estilo. Sí. Pero eso es un borrador que ya la DIAN comenzó a socializar. ¿Y cuánto recogería, ministro? Usted tiene el cálculo a través de este nuevo impuesto. Es impuesto a ingresos brutos, ¿verdad? Ese es un impuesto a ingresos brutos para aquellos, todo depende de si la empresa está declarando en Colombia o no está declarando en Colombia, y lo que es una retención en la fuente. Pero repito, en este momento es un borrador que se comienza a socializar. Pero, ministro, ¿por qué sobre el ingreso bruto de la compañía? Porque, no sé, pensemos en una plataforma como Amazon. O sea, digamos, tendría que pagar un impuesto sobre el costo de, no sé, de los zapatos que me compré por internet, y eso se va volviendo muy grande para el comprador. Ese impuesto, si se llega a trasladar al comprador, ¿sería distinto un impuesto sobre las ganancias después de reducir costos? Son dos alternativas. Si usted declara, efectivamente va a un impuesto sobre los costos. Si usted no declara, es una retención en la fuente. Sí, por supuesto. Esa es la diferencia. Néstor, me tengo que ir. Ministro, pero otra antes de que no hablamos de la CARP. Sí, no, pero venga. Te sugiero, si quiere, que volvamos a hablar en el otro antes momento, de que se vaya, para que miremos el informe de la CARP. Ministro, antes de que se vaya. La última antes de que se vaya, a ver, Ricardo. Sí, la pregunta sobre lo que ayer dijo el Comité de Regla Fiscal y los costos de las reformas del gobierno. Dice el Comité de Regla Fiscal, palabras más, palabras menos, que las cuentas parecen no dar. ¿Qué opina usted sobre eso? En realidad es un tema de interpretación de las cuentas. Es que nos olvidamos de dónde venimos. Venimos de una situación en la cual el país quedó con su nivel más alto de endeudamiento, en una situación en la que tuvimos el déficit fiscal más alto, 7.5, y que nosotros estamos bajando. Y entonces cuando el Comité de la Regla Fiscal nos dice estamos en el límite, es que estamos efectivamente bajando, y la pregunta es si podríamos bajar más de lo que hay ahí previsto. El año pasado terminamos con un déficit fiscal de 5.3. Este año debemos terminar con un déficit fiscal de 4.3, y lo que le dijimos a la Comité de la Regla Fiscal es que en el 2024 tenemos que estimar un déficit fiscal de 4.4, 4.5, por una sencilla razón, porque el perfil de vencimientos de la deuda más alto que va a tener el país en mucho tiempo en su historia está en el año 24 y está en el año 25. Tenemos que pagar un servicio de deuda altísimo, y eso implica que cumplir con la regla fiscal señala, primero, que cerremos el déficit del fondo de combustibles, y segundo, que paguemos el acumulado del servicio de deuda que está previsto. Ministro, gracias, lo dejo salir a trabajar, muy amable por atendernos. Gracias, Néstor, buen día.